El tiempo ha sido testigo de su preciado legado histórico. De su esencia nace la cultura, tradición y forma parte de la memoria de la provincia de Cotopaxi. Hace 20 siglos, estas tierras comenzaron a poblarse con grupos de hombres, posiblemente altos y robustos. Llevaban amarrado en la cabeza algún adorno de oro. Construían casas altas y redondeadas a base de chambas y cangaguas con cubiertas de paja. Adoraban a los fenómenos naturales. Ofrecían sacrificios sangrientos en las cimas de pequeñas elevaciones, donde también realizaban sus fiestas religiosas. Este grupo racial funda el primer poblado Yaxchil, siendo una palabra paesep. Por ello se determina que los paeses fueron los primeros habitantes en esta región. Pansaleo viene de la lengua de los paeses, que significa tribu o familia. El pueblo pansaleo era un grupo mitimae, colocado por los caras o colorados para asegurar sus fronteras con los puruáes. Los obrajes de estas zonas fueron célebres en los tiempos de la colonia, por su potencialidad de producción y por la calidad de sus artículos. Producían tejidos de lana y de cabuya, que eran consumidos en su totalidad por las personas que habitaban en estas parcialidades. Desde el inicio del coloniaje aparecen los caciques, una clase minoritaria privilegiada, una categoría superior a los aborígenes campesinos. Sus vestidos y costumbres cambian, se civilizan, se hacen llamar indios del pueblo. Ati fue uno de los capitanes del ejército de Atahualpa y como tal estuvo en la batalla de Naxiche. Pero Ati, convencido que la resistencia armada contra los españoles sería un suicidio, acepta la dominación extranjera, ganándose la simpatía del rey de España. La parroquia San Miguel, ubicada en el centro de Salcedo, nace por deseo del segundo obispo de Quito, Monseñor Pedro de la Peña, para cristianizar a los indígenas que habían sido conquistados. Logró del rey una orden y formó pueblos con el nombre de Reducción Aborigen. El 29 de septiembre de 1574 se funda con el nombre de San Miguel de Moyambato, en honor al día de San Miguel Arcángel, y por encontrarse al frente del tambo de Moyambato. En 1772, el padre Juan Garrido inaugura una verdadera catedral, el Templo de San Miguel, gracias a la contribución del pueblo y sus caciques atis. La historia dice que para su tiempo el templo fue muy bien construido, el mejor templo de toda la provincia de Tacunga, parcialmente destruido en el gran terremoto de 1797, y sufrió fuertes daños en el terremoto del 5 de agosto de 1949. El gran legado artístico en imágenes enriquece al templo.
son antigüedades que pasan los 400 años, como la del patrón San Miguel, otras esculturas de posible autoría salcedense, como la Virgen de las Mercedes. En 8 oportunidades, el libertador Simón Bolívar pasó por San Miguel, dada la circunstancia de que cercano a su poblado cruza el Camino Real. En la 5ª oportunidad, estuvo en la hacienda Naxiche de Joaquín Tinajero. Otro hecho histórico recordado fue la visita de García Moreno. Siempre supervisaba el avance de su obra, la Carretera Nacional. Fue el primer presidente del Ecuador que funda una escuela en San Miguel. En la actualidad se llama Cristóbal Colón. Eloy Alfaro realizó 2 visitas oficiales. Su segunda visita la hizo para inaugurar la Plaza América. A principios del siglo XX, la gente hablaba de su merecimiento de convertirse en cabecera cantonal. Con esas miras se reúnen los ciudadanos salcedenses. Deciden comprar un reloj alemán que funciona hasta la actualidad. En 1916 se coloca una pila en la plaza, con el apoyo de los salcedenses residentes en Guayaquil y Quito. El pueblo emocionado aportan con una cuota. Fue un festejo con mucho entusiasmo, con 8 días de toros populares. En una reunión del pueblo de solamente 40 personas, el 15 de abril de 1919 se forma una junta para lograr que San Miguel se convirtiera en cantón. Los salcedenses residentes en Guayaquil movilizaron a la prensa. A raíz de este hecho, en todo el Ecuador se hablaba del simpático pueblito que quería ser cabecera cantonal. Se discute en la Cámara del Senado el proyecto relativo a la cantonización. El criterio de los senadores es favorable. Se conformó una comisión para establecer los límites, pero la preocupación se centra en el nombre. Se propuso San Vicente, Vicente León, Boyacá, Francisco de Miranda. Luego de aprobado, pasa a discusión a la Cámara de Diputados. El diputado Miguel Cordero Dávila manifiesta no estar de acuerdo con los nombres antes propuestos, mocionando uno. Sugirió que se le haga un homenaje al famoso padre Manuel Antonio Salcedo, célebre orador sagrado, por cumplirse 50 años del fallecimiento, denominando al cantón como Salcedo, con una extensión que va desde las bellas planicies hasta los inimaginables páramos. El lugar que ocupa el Parque 19 de septiembre durante 368 años fue una plaza pública, desde el día de la fundación hasta el año de 1942, en que se iniciaron los trabajos que la transformaron en un jardín público. La Casa Municipal es considerada como uno de los monumentos más hermosos del Ecuador, una combinación de la arquitectura española y el modernismo. En 1942 a 1943, el municipio decidió construir su propia casa municipal. Lo significativo fue su construcción en piedra roja, que llegó de una mina conocida como Pucurami. También se utilizó piedra blanca, que procedía de las laderas del Cerro Putzalagua. Salcedo no solo se destaca por su templo y municipio, sino por sus fiestas tradicionales y su deliciosa gastronomía. La historia menciona que el patrono llegó en época colonial. Tiene una antigüedad de 400 años. Antes del siglo XIX existían más de 10 fiestas, pero la más importante era la de San Miguel Arcángel, patrono de la ciudad. Se nombran 2 priostes blancos y 2 naturales, que se emulaban unos a otros en las solemnidades
y manifestaciones externas de la fiesta. 15 años atrás, se hizo lo posible por revivir el folclore de la fiesta. Ahora se destaca el desfile de la confraternidad aborigen y una Eucaristía campal, a la que asisten de 10.000 a 12.000 personas. La religiosidad y la fiesta se mezclan en un despliegue de color. Las vísperas inician el 26 y 27 de septiembre, donde se quema la chamisa en la plaza principal. Una banda de músicos rompe el desfile y a continuación los prioses. En el día de la fiesta, por la mañana, se realiza el paso de flores y laceras, alargado desfile de acompañantes, y cada uno tiene un jarrón de flores o un macetero con nacidos de cebada. En honor al patrón encontramos los siguientes disfrazados: moros, yumbos, la vaca loca y su conjunto, el capitán, el urcuyaya o cerro que engendra, el guaco y el capariche. Otras fiestas tradicionales son, por ejemplo, el Corpus Christi. También está el Inti Raymi. El personaje principal es el danzante de raíz aborigen. Realizan rituales en adoración al sol mediante el baile del tuyo. Este culto se efectuaba desde que llegaron a San Miguel los primeros habitantes, en una colina llamada el Calvario, nombre que le pusieron los españoles. Antes se llamaba Chontaqui. San Miguel de Salcedo también ha influido en la patria ecuatoriana por su gastronomía fría como el helado salcedense. También se destaca por el rico pinol, la máchica y los exquisitos platos típicos, como el hornado y fritadas de panzaleo, el caldo de mondongo, caldo de la vida, entre otros, y la tradicional chicha de jora. En 1935 llega a San Miguel de Salcedo las religiosas franciscanas para fundar una escuela católica de niñas, la misma que tomó el nombre de San Francisco de Asís. Por el año 1950, la difícil situación económica inspiraron a la monjita Rosa María Durán a formular el hoy famoso helado de Salcedo, inicialmente conocido por la población como el helado de las monjas. Era de forma cuadrada y piramidal, a colores blanco-amarillo, de mora, de frutas, pero cada color muy nítido, y encima con un polvo muy agradable sabor a coco. El helado de las monjitas era elaborado entonces en el interior del convento y comercializado por una ventana. Gracias a la gran demanda del producto, personas emprendedoras y con gran iniciativa tomaron la posta de vender los helados con las mismas características. Hoy se comercializa por todo el Ecuador. El pinol. Los ingredientes utilizados para la elaboración son la máchica, raspadura, canela, todo 100% natural. San Miguel de Salcedo es sin duda cantón de gente amable, emprendedora, luchadora, acogedora con el turista nacional y extranjero, cuna de grandes artistas y bellos paisajes, con un valor cultural incalculable.